Trigonometría se realizará el estudio, la historia y qué es la trigonometría. Es una de las ramas de la matemática que se dedica a estudiar las relaciones entre los ángulos y los lados de un triángulo. La palabra trigono, triángulo y metría, medida. Es una palabra griega de significado vigente. ¿Qué es la trigonometría? Historia de la trigonometría y de las funciones trigonométricas. Podría extenderse por más de 4.000 años. Los babilonios determinaron aproximaciones de medida de ángulos y de longitudes de los lados de un triángulo rectángulo, y fueron los primeros en aplicarla junto con los griegos y los egipcios, que la utilizaban para la construcción de pirámides. La aplicación de la trigonometría, ya que la trigonometría se relaciona a la medida de los lados y los ángulos en un triángulo rectángulo, no será de gran utilidad en problemas de medición de longitud difíciles, tales como las construcciones, pero sí para las alturas de las montañas, árboles, anchuras, largos, alturas de un edificio, puentes, etc. La trigonometría ofrece múltiples aplicaciones muy interesantes, como las posibilidades de la medición de estrellar cercanos al Sol, realizadas por los astrónomos, como podemos ver en la imagen, la distancia que hay de la Luna al Sol. La trigonometría en la vida cotidiana es posible usarla para muchísimas cosas, por ejemplo, para la medición de edificios y rascacielos. La trigonometría ha sido utilizada a la construcción comunes de juegos, por ejemplo, de toboganes para los niños, o construir escaleras eléctricas, para calcular la altura de las montañas desde abajo, la altura de un edificio, la altura de un tiro, de dar un pie en blanco, en múltiples cosas. La trigonometría y sus razones trigonométricas son aplicables fundamentalmente en los triángulos rectángulos. Razones porque hace referencia a una división entre magnitudes, son 6, seno, coseno, y luego tenemos las inversas, que es la cosecante, la secante y la cotangente. Problemas resueltos como hallar la altura de un árbol a la distancia de 10 metros, se ve reflejado un ángulo de 30 grados. Estos tipos de problemas podemos definir, pero antes debemos saber las definiciones previas de los ángulos de elevación y los ángulos de depresión. Se llaman ángulo de elevación al ángulo formado por una horizontal y la recta del observador cuando se encuentra abajo del objeto. Cuando el observador dirige su vista a un punto hacia arriba y entonces el ángulo que forma la línea visual, el horizonte, se llama ángulo de elevación. Mira hacia arriba. Y tenemos el ángulo de depresión cuando él se encuentra abajo. El observador se encuentra mirando hacia abajo. Es el ángulo de depresión. Podemos ver en este resumen que Juancito se encuentra mirando hacia arriba y tiene el ángulo alfa, y si observa el barco, el ángulo beta. Por ejemplo, tenemos acá ejemplo: determinar la altura de un árbol sabiendo que su sombra mide 8 metros cuando el ángulo de elevación del Sol es de 53 grados. Si hablamos de ángulo de elevación del Sol, obviamente va hacia arriba. O por ejemplo, la sombra que proyecta un hombre. En cambio, cuando hablamos de ángulo de depresión, es cuando miramos un vehículo estando desde arriba, miramos hacia abajo. Entonces, la horizontal siempre mira hacia la derecha y el ángulo de elevación hacia abajo. Como el ejemplo que tenemos acá, la distancia de un carro de una casa. Las razones trigonométricas que también podemos utilizar en los diferentes problemas para conocer los lados y los ángulos, nos permite también resolver esos problemas que estábamos planteando. Pero ¿cuáles razones trigonométricas vamos a trabajar? Solamente seno, coseno y tangente, pasándola como arco seno, arco coseno y arco tangente, aplicando la tecla Shift de la calculadora
Y si queremos despejar seno, sería sin. Si queremos despejar coseno, cos. Y si queremos despejar tangente, tangs. Recuerden, no se olviden, shift es cuando la pasamos hacia el otro miembro. Sens, cos o tan. Tenemos problemas como este, determinar el ángulo beta. Nosotros sabemos que tenemos la hipotenusa y el cateto adyacente. Tenemos que averiguar el ángulo beta. Si tenemos la hipotenusa y el cateto adyacente, entonces podemos aplicar el coseno. Ese es uno de los ejemplos que podemos llegar a tener o determinar en cada caso el valor de los ángulos alfa. Por ejemplo, tenemos acá la hipotenusa y de nuevo el cateto adyacente. Entonces podemos aplicar la tangente. Tenemos diferentes casos como el D, a donde si dice que un lado mide 4 centímetros, el otro lado también 4 centímetros. Determinar el ángulo beta, en este caso podemos aplicar la misma fórmula porque los ejercicios se van pareciendo. Pero si ustedes tuviesen el ángulo opuesto de la hipotenusa, pueden aplicar seno, o si tienen el ángulo opuesto y el ángulo adyacente, pueden aplicar la tangente. Por ejemplo, acá determinar el valor de X. Si ustedes observan, ustedes tienen el ángulo de referencia y tienen la hipotenusa. Entonces pueden trabajar con seno. ¿Por qué? O coseno. En este caso, coseno porque nos está pidiendo el valor de X.